Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino. Estimados oyentes, muy buenas tardes. En primer plano en esta edición, la actividad del Papa hoy, 24º domingo del tiempo ordinario. Con Dios ningún pecado tiene la última palabra, lo aseguró el Papa Francisco en su alocución a la hora del Ángelus Dominical. Recordando las tres parábolas del Evangelio odierno, la de la oveja y la moneda perdida y la del hijo pródigo, el pontífice se refirió al amor infinito y la misericordia de Dios, asegurando que el único camino para vencer el mal es acoger el perdón de Dios. Tras el rezo mariano, el Papa manifestó su alegría por el tan esperado intercambio de prisioneros entre la Federación Rusa y Ucrania. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano reciban el cordial saludo de Patricia Inestrosa y María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos en nombre de la redacción española de Vatican News. Quien pierde el camino puede reencontrarlo y cambiar la propia vida aceptando el perdón de Dios, que no se cansa de esperar a cada uno de sus hijos. Fue este el sentido profundo de las palabras del Papa Francisco a la hora del Ángelus Dominical. El Santo Padre, refiriéndose al pasaje del Evangelio de hoy, recuerda que Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se ofrece por nosotros. Es una frase que sella la misericordia de Dios, el amor del Padre que vence el pecado. Escuchemos ahora al Santo Padre. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori. El Evangelio de hoy comienza con algunos que critican a Jesús viéndolo en compañía de publicanos y pecadores y dicen con desprecio: acoge a los pecadores y come con ellos. Esta frase se revela en realidad como un anuncio maravilloso. Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Gesù è contento de acogerci a la sua mensa. Esto es lo que sucede con nosotros en cada misa, en cada iglesia. Jesús se alegra de acogernos en su mesa, donde se ofrece a sí mismo, por nosotros. Es la frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias. Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa. Tres parábolas estupendas. Y el Señor, respondiendo a los que lo criticaban, cuenta tres parábolas maravillosas que muestran su predilección por los que se sienten lejos de Él. Hoy sería lindo que cada uno de ustedes tomara el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, y leyera las tres parábolas. Son estupendas. En la primera parábola dice: ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta la que la encuentra? ¿Quién de ustedes? Una persona con sentido común no hace dos cálculos y sacrifica una para mantener las 99. Dios, en cambio, no se resigna. A Él le importas tú, que todavía no conoces la belleza de su amor. Tú que todavía no has acogido a Jesús en el centro de tu vida. Tú que no logras superar tu pecado. Tú, forse que le cose brutte que sono accadute nella tua vita, quizás por las cosas feas que han acaecido en tu vida, no crees en el amor. En la segunda parábola, eres esa pequeña moneda que el Señor no se resigna a perder y busca sin cesar. Quiere decirte que eres precioso a sus ojos, único. Nadie puede sustituirte en el corazón de Dios. Tú tienes un lugar, eres tú. Nadie puede sustituirte. Y tampoco a mí, nadie me puede sustituir en el corazón de Dios. Y en la tercera parábola,
Dio è Padre Dios es che Padre, attende il ritorno del figlio prodigo. que espera el regreso del Hijo Dio pródigo. sempre ci aspetta, Dios siempre nos non espera, si stanca, no se cansa, non si perde d'animo, no se desanima, perché siamo noi, ciascuno di noi, porque somos quel figlio nosotros, cada uno de riabbracciato, nosotros, quella moneta ese hijo ritrovata, reabrazado, quella pecora aquella moneda accarezzata reencontrada, e rimessa esa in oveja falda. acariciada y puesta sobre los hombros. Egli attende ogni giorno Él espera che ci cada día accorgiamo que nos del demos suo cuenta amore. de su amor. E tu dici, Y tú dices, ma io ne ho combinato tante, ne ho pero yo me he combinato equivocado demasiado. troppe. Non aver paura. No tengas Dio miedo. ti ama come sei. Dios te ama que como solo el eres, su amore y sabe que solo può cambiare su la tua amor vita. puede cambiar tu vida. Ma questo amore infinito di Dio per noi peccatori, che è il cuore del Vangelo, Pero este può amor essere infinito de rifiutato. Dios por nosotros pecadores, que es el corazón del Evangelio, puede ser rechazado. Es lo que hace el Egli non hijo capisce mayor de la l'amore parábola. in quel Él momento e ha in mente più un no entiende la padrone che un parábola padre. y tiene en mente más a un È un dueño que a rischio un anche per padre. noi. Es un Credere riesgo in un también Dio più para rigoroso nosotros. che misericordioso. Creer en un Dios Un que es Dio más che riguroso sconfigge que il male misericordioso. con la potenza Un Dios que piuttosto derrota che col perdono. al mal con poder en vez de con Non è perdón. così. No es así. Dio salva con l'amore, Dios salva non con el la amor, forza, no con la fuerza, proponendosi, non imponendosi. proponiéndose, Ma il no figlio imponiéndose. maggiore che non accetta la misericordia del Padre Pero el hijo mayor, si que chiude, no acepta la misericordia compie del un Padre, sbaglio peggiore, se encierra, comete un error si peor, presume giusto, se presume si justo, presume tradito, se presume e giudica traicionado tutto in y juzga base todo en base al a suo su pensiero di giustizia. y juzga todo en base a su Così pensamiento si de arrabbia col justicia. fratello, e Así rimprovera il padre. se enoja con el Hai hermano, ammazzato il vitello grasso, reprocha al ora padre. che è tornato questo tuo figlio. y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, haces Questo matar tuo para él el figlio. ternero Non engordado. lo chiama mio fratello, Este ma hijo tuo tuyo figlio. no lo llama hermano, sino Si tu sente hijo. figlio unico. Se siente hijo único. Anche noi sbagliamo quando ci crediamo giusti. También Quando pensiamo nosotros nos che i equivocamos cattivi cuando nos siano creemos gli justos, altri. cuando pensamos que los malos son Non nosotros. crediamoci buoni, No nos perché da creamos soli, buenos, senza l'aiuto di Dio, porque che è solos, buono, sin la ayuda de Dios, que es non bueno, sappiamo vincere il male. no sabemos vencer el mal. Oggi non dimenticatevi, prendete Hoy no il se Vangelo, olviden, tomen el leggete Evangelio le tre parabole y lean las tres parábolas de Lucas, capitolo 15. capítulo 15. Vi farà bene, Les hará bien, sarà salute per voi. será salud para e come si fa a ustedes. sconvincere il male? ¿Y cómo se Acogiendo hace el para perdono di vencer Dio, el mal? Accogliendo il perdono dei fratelli. Acogiendo el perdón de Sucede ogni Dios, volta que acogiendo el andiamo a perdón de los confesarci. hermanos. Lì Sucede ricevemos cada el vez amor que nos del Padre que confesamos. vence il Allí nostro recibimos el amor del Padre c'è que più. vence nuestro pecado. Dio lo dimentica. Ya no está más, Dios lo olvida. Quando perdona, Dios cuando perde perdona, la memoria, pierde la memoria. dimentica i nostri peccati. Se olvida nuestros pecados. Dimentica. Se olvida. È tanto buono Dio con noi. Es tan bueno Dios con nosotros. Non come noi che dopo aver detto No como tante volte, nosotros, no, que non después fa de nulla, decir no es alla prima nada, occasione ci a la ricordiamo primera con gli oportunidad interessi dei nos torti acordamos subiti. con intereses de los males que hemos No. sufrido. No, Dio cancella il male. Dios cancela el Ci fa mal, nuovi dentro e così fa rinascere nos hace in nuevos noi dentro la y así gioia, hace renacer la alegría no en la nosotros, tristezza, no la tristeza, non la oscurità nel cuore, no la oscuridad non en el il corazón, sospetto, no la la gioia. sospecha, la alegría. Fratelli e sorelle, coraggio. Queridos hermanos y hermanas, Con Dio coraje, nessun peccato ha l'ultima parola. ánimo, con Dios ningún pecado La tiene la Madonna che última scioglie i nodi palabra. della vita, La ci liberi Virgen dalla que pretesa di desata los crederci nudos de la giusti, vida nos libere e de la ci faccia pretensión de sentire creernos il justos bisogno y nos haga di andare sentir dal Signore la necesidad che ci aspetta de ir hacia el sempre per Señor, abbracciarci, que nos espera per siempre perdonarci. para abrazarnos, Angelo para Domini, perdonarnos. et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Francisco recordó también este mediodía, en los saludos al final del rezo mariano, las acciones que se están llevando a cabo entre Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto entre ambas naciones. En su alocución, el Papa expresó su alegría por este hecho. Escuchemos. Stato realizzato il lungamente atteso. La semana pasada se produjo el tan esperado intercambio de prisioneros entre la Federación Rusa y Ucrania. Me alegro por las personas liberadas, quienes han podido volver a abrazar a sus seres queridos. Y sigo rezando para que se ponga fin rápidamente al conflicto y por una paz duradera en Ucrania Oriental. È stata proclamata Beata Benedetta Bianchi Porro, morta nel 1964. Ayer en Forlì fue proclamada Beata Benedetta Bianchi Porro, fallecida en 1964, con solo 28 años. Toda su vida estuvo marcada por la enfermedad y el Señor le dio la gracia de soportarla, es más, de transformarla en un luminoso testimonio de fe y de amor. Y hoy en Limburgo, Alemania, se proclama beato al padre Richard Henkes, sacerdote palotino asesinado por odio a la fe en Dachau en 1945. Que el ejemplo de estos dos valientes discípulos de Cristo sostenga también nuestro camino hacia la santidad. Un aplauso a los nuevos beatos. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Hay gran expectativa por el mensaje del Papa Francisco, que inaugurará esta tarde el encuentro internacional Paz sin Fronteras, promovido por la Comunidad de San Egidio en colaboración con la Arquidiócesis de Madrid en la capital española, al que asistirán más de 300 líderes de las principales religiones del mundo, junto con representantes del mundo de la cultura y de las instituciones, reunidos en el espíritu de Asís. Según informa un comunicado de prensa de la Comunidad de San Egidio, miles de personas de toda Europa ya han llegado a Madrid, dispuestas a vivir uno de los mayores acontecimientos populares del año en nombre de la paz y el diálogo. Entre ellas, cientos de jóvenes que ayer se reunieron en asamblea con la intención de dar vida a un gran movimiento de paz en Europa en un momento de demasiada violencia, agresión y racismo. Esta tarde, a partir de las 18 horas, el Palacio Municipal de Congresos acogerá la asamblea inaugural, en la que, además del fundador de la Comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, intervendrán el cardenal Carlos Osoro Sierra, el presidente de la República Centroafricana, Touadera, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el economista estadounidense Jeffrey Sachs, el gran rabino de Tel Aviv, Meir Lau, el metropolita ortodoxo ruso Hilarión y el canciller de la Universidad de Al-Azhar, Mohammad Marrazawi, entre otras personalidades importantes que intervendrán hasta el martes 17 de septiembre en las 27 mesas redondas previstas. Se encuentran el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, la ecologista india Vandana Shiva, el padre Solalinde, que defiende a los migrantes en México, el beninés Gregorio Ajombonón, que lucha por la dignidad y el cuidado de los enfermos mentales en África, el eurodiputado Pietro Bartolo y el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, que el próximo 5 de octubre será creado cardenal por el Papa Francisco. Celebramos el domingo 24 del tiempo ordinario. La misericordia de Dios
que nos vuelve a la vida. Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, versículo del 1 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse de las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús nos presenta el verdadero rostro del Padre. 3 imágenes nos presenta el Evangelio de San Lucas hoy. La de un pastor que sale en busca de la oveja perdida. La de una mujer que barre y remueve la casa hasta encontrar la moneda que se le había perdido. Y la locura de un padre que espera con ansias el regreso del hijo. Las 3 parábolas tienen el elemento de la alegría del encuentro por el que vale la pena hacer fiesta. Una fiesta donde estén presentes como familia de hermanos. Todos somos hermanos y todos cabemos en el corazón de nuestro Padre Dios. Es un Padre que ama al pecador a pesar de su pecado, que no condena sino que nos está esperando con los brazos abiertos y la fiesta preparada. Podemos entonces proclamar esta gran verdad. Es grande nuestro pecado y todos somos pecadores, pero mayor es la misericordia del Señor y todos cabemos en el corazón de Dios.
La palabra del Señor nos invita entonces a dos actitudes muy importantes como hijos de Dios que somos. Primero, nos invita a vivir la misericordia de Dios, a encontrarnos con ese Padre amoroso que no nos condena, sino que nos quiere felices con Él en su casa. La gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, dice Pablo. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Gocemos entonces el abrazo misericordioso de nuestro Padre Dios. Segundo, nos invita la palabra de Dios a alegrarnos con Él por el regreso de tantos hermanos nuestros que se han alejado y perdido como la oveja, la moneda y aquel hijo menor de la parábola que rompió con su padre y se fue de casa por otros caminos. Mis hermanos, tenemos que ser mediadores, instrumentos de la misericordia como Moisés en la primera lectura del libro del Éxodo, que intercede por el pueblo que se había pervertido, pueblo de cabeza dura que se había olvidado de Dios y se construyó su becerro de metal. Es el Señor nuestro Dios que nos dice: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja que se me había perdido, a mi moneda extraviada y a mi hijo querido que se me había alejado. Abramos como nuestro Padre Dios los brazos a todo hermano que ha fallado, porque todos somos pecadores, necesitados del perdón de Dios y de la reconciliación entre nosotros. No seamos duros de corazón como los fariseos y los escribas de aquel tiempo, que se creían los buenos y cerraban la puerta de la salvación a los publicanos y a los pecadores, ni entraban ni dejaban entrar. O no seamos como aquel hermano mayor de la parábola que no quería entrar y hasta se disgustó con su padre. Es aquí entonces donde brilla nuevamente el corazón misericordioso del Padre. Un Padre que inclusive sale y le ruega, podemos decir que casi se arrodilla ante su hijo mayor y le pide que entre y que participe de la alegría del regreso de su hermano. Vivamos entonces la alegría de ser perdonados y de perdonar. Jesús, en pocas palabras, nos dice que la misericordia es el único camino para entrar al reino de los cielos. Seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. El encuentro con nuestro Dios misericordioso que nos abraza, nos vuelve a la vida, nos viste de nuevo y nos hace vivir en fiesta. Exige hoy que reflexionemos y entremos en nuestro corazón para vivir nuestro personal me levantaré y volveré a mi Padre. Gocemos entonces el abrazo misericordioso de nuestro Padre Dios, que cada Eucaristía sea para nosotros una fiesta, que nos llene de paz y de alegría por el encuentro con la misericordia de Dios que nos vuelve a la vida, y que cada Eucaristía nos haga más misericordiosos por nuestros hermanos. Feliz domingo, feliz día del Señor. Un abrazo, feliz convivencia familiar. Que Dios les bendiga. Entre los santos del 15 de septiembre destacamos hoy a San Nicetas, a quien los griegos recuerdan como uno de los grandes mártires. Nicetas era un godo nacido en las riberas del Danubio y convertido a la fe en su juventud, gracias al testimonio de un misionero, el traductor de la Biblia a la lengua gótica, Ulfilas. Hacia el año 372, varios cientos de godos que huían de los hunos invasores se refugiaron en Moldavia y las autoridades romanas les hicieron un mal recibimiento. Y como así se las gastaban en aquella época, el rey Atanarico, señor de los godos de Oriente, inició una persecución contra los cristianos. Por orden del rey, un ídolo colocado sobre una carreta fue llevado a través de todas las ciudades y aldeas donde se sospechaba que había cristianos. Y todo aquel que se negase a adorar al Dios quedaba automáticamente condenado a muerte. Los cristianos capturados eran encerrados en casas e iglesias tapiadas y se les prendía fuego. Entre ese grupo de mártires se encuentra San Nicetas. Sus reliquias fueron llevadas a Cilicia, donde pusieron su santuario. Y este mártir visigodo fue venerado en las iglesias bizantinas y sirias. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV. Todos estamos llamados a habitar la paz. Papa Francisco. El Papa Francisco dirige un mensaje al cardenal Carlos Osoro, y a los participantes en el encuentro de oración por la paz, Paz sin Fronteras, que se realiza en Madrid del 15 al 17 de septiembre.
Manuel Cubias, Ciudad del Vaticano. En el mensaje, el Papa expresa a los participantes en el encuentro de oración su alegría al ver que esta peregrinación de paz que comenzó después de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada en Asís en octubre de 1986 por San Juan Pablo II, nunca se ha interrumpido, sino que continúa y crece en número de participantes y en frutos de bien. La paz, fruto de la oración en el contexto del tema central del encuentro, Paz sin fronteras, el Papa centra la reflexión en un hecho importante que ocurrió hace 30 años en Europa, y en el que oración tiene un rol preponderante. Cayó el muro de Berlín y se puso fin a esa lacerante división del continente que causó tanto sufrimiento. Desde Berlín a toda Europa del Este se encendieron ese día nuevas esperanzas de paz, que se extendieron por todo el mundo. Fue la oración por la paz de tantos hijos e hijas de Dios la que contribuyó a acelerar esa caída. El Papa subraya la importancia de las enseñanzas bíblicas en esta temática. La historia bíblica de Jericó nos recuerda que los muros caen cuando son asediados con la oración y no con las armas, con los anhelos de paz y no de conquista, cuando soñamos con un futuro bueno para todos. Por eso es necesario rezar siempre, y dialogar en la perspectiva de la paz. Los frutos vendrán. No tengamos miedo, porque el Señor escucha la oración de su pueblo fiel. La insensatez de las guerras y de los muros. Francisco constata en el mensaje, que en lo que va de este siglo, nos estamos alejando de este ideal de la paz para todo el mundo. Hemos presenciado, con gran tristeza, el desperdicio de ese don de Dios que es la paz, dilapidado con nuevas guerras y la construcción de nuevos muros y barreras. Para el Papa, el repunte en el número de guerras en el mundo, así como la construcción de muros y barreras en varios continentes, es algo insensato porque se niega hospitalidad a quien lo necesita. La violencia arruina el medio ambiente y se daña la casa común. En este sentido, para el Papa lo sensato sería, amor, cuidado, respeto. La casa común no soporta muros que separen y enfrenten a los que viven allí. Y el Papa añade, la paz es como una casa con muchas estancias en la que todos estamos llamados a habitar. El Papa, en el mensaje afirma que, con este saludo mío quiero decirles que estoy a su lado en estos días, y que con ustedes pido la paz al único que nos la puede dar, y añadió, la oración por la paz, en este tiempo marcado por tantos conflictos y violencia, nos une aún más a todos, más allá de las diferencias, en el compromiso común por un mundo más fraterno. Las religiones no incitan nunca a la guerra en el contexto de potenciar la construcción de la hermandad entre humanos. El Papa recordó la firma en Abu Dhabi, junto con el gran imán de Al-Azhar, del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, un paso importante en el camino hacia la paz mundial. Juntos dijimos que las religiones no incitan nunca a la guerra y no incitan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. La paz no tiene fronteras. Francisco concluye su mensaje haciendo un fuerte llamado, estamos viviendo un momento difícil para el mundo. Todos debemos unirnos, diría que con un mismo corazón y una misma voz, para gritar que la paz no tiene fronteras. Un grito que surge de nuestro corazón. Es de allí, en efecto, desde los corazones, de donde debemos erradicar las fronteras que dividen y enfrentan, y es en los corazones donde se deben sembrar sentimientos de paz y fraternidad. Francisco bendice el icono de la Virgen de los Dolores, consoladora de los sirios. Un nuevo gesto del Papa en apoyo a la campaña de oración Consuela a mi pueblo, promovida por la ayuda a la Iglesia necesitada junto con las iglesias católica y ortodoxa de Siria, en favor de los cristianos sirios cuyos familiares fueron secuestrados o asesinados en los 8 años de conflicto. El Papa Francisco se reunió esta mañana en la Casa Santa Marta, con una delegación de ayuda a la Iglesia necesitada encabezada por el cardenal Mauro Piacenza, presidente internacional de la Fundación. El pontífice bendijo un icono creado por un artista ortodoxo griego con ocasión de la campaña de oración Consuela a mi pueblo. El pasado 15 de agosto el pontífice ya había demostrado su apoyo a la iniciativa invitando excepcionalmente al director ejecutivo internacional de AGN, Thomas Einegeldern, a asomarse desde el balcón de su estudio al final del Angelus, para la bendición de los rosarios. Un pueblo en oración. Estos rosarios, realizados por artesanos cristianos de Belén y Damasco, se distribuyen hoy en la fiesta de los 7 dolores de la Santísima Virgen María, en las parroquias de las 34 diócesis sirias, tanto católicas como ortodoxas. Los fieles rezan por las personas asesinadas y secuestradas y por sus familias.
Alrededor de 2000 familias cristianas perdieron a uno de sus seres queridos durante el conflicto. Además de los rosarios, se distribuyen Biblias en árabe donadas por la AGN, y cruces en madera de olivo de Tierra Santa, bendecidas por el patriarca sirio ortodoxo Efrén III. El Papa Francisco se ha unido repetidamente a las iniciativas de la ayuda a la Iglesia necesitada en beneficio de la población siria. También el domingo 2 de diciembre, después del Ángelus, el pontífice encendió un cirio en el marco de la campaña de oración de la Fundación Velas por la Paz en Siria. Después de la reunión de hoy, el cardenal Mauro Piacenza destaca cómo el mundo necesita tanta compasión, y la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores da una lección de verdadera y profunda compasión, de ternura materna. Obispos de Nicaragua piden que se cultive la confianza con cultura del encuentro. En este mes dedicado a la patria, un video de Monseñor Romero, animando a los salvadoreños a respetar la patria. Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en este 15 de septiembre envió un mensaje a la nación, pidiendo que haya paz y diálogo, y el cultivo de la confianza con la cultura del encuentro. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano, con el título, La verdad y el perdón, son el fundamento y el camino hacia la paz. La Conferencia Episcopal de Nicaragua envió un mensaje a la ciudadanía, en el que se lee en el texto, después de casi año y medio de sufrimiento, y de dolor que hemos vivido en carne propia la pasión de nuestro Señor Jesucristo, les alienta a pronunciar la palabra de vida, y esperanza que reconforta los corazones heridos e ilumina la incertidumbre ante el mal que nos acecha. Después los obispos se preguntan, ¿cómo poder contribuir a la solución de los acuciantes problemas sociales, políticos, y responder al gran desafío de la pobreza y de la exclusión? ¿Cómo hacerlo en un país que se encuentra en una profunda crisis política, social y económica, en que parece asomarse el inicio de una nueva etapa, con sus correspondientes desafíos para nuestra convivencia democrática? Al respecto es la hora de hacer cambios, y reformas profundas. Estructuras justas para sociedad justa. En su mensaje los obispos, se preguntan si es posible mantener la esperanza, cuando todo parece indicar que no existe un poder capaz de resolver la crisis, y sobre todo al ver que la palabra de la sociedad civil no cuenta. ¿Es posible hoy en Nicaragua, ser católico y trabajar para una institución que no respeta la conciencia, y juega con el hambre de la gente? ¿Cómo perdonar tanta crueldad a la que hemos sido sometidos? ¿Es posible sanar estas heridas? Y responden mencionando el documento de Aparecida, las estructuras justas son una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales, y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. Crisis de confianza. La crisis de confianza entre los nicaragüenses, es una de las razones que están en la raíz de este malestar en el país, que se ha transformado en un virus omnipresente que contagia todas las relaciones de nuestra vida, y esto sí que es reprochable. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones, y hasta de la viabilidad de los proyectos propios. Esta misma desconfianza tensiona la vida familiar, nos aleja de nuestro prójimo y crea barreras entre grupos y sectores. Por esta razón, el diálogo que necesitamos para solucionar nuestros problemas, se ve interrumpido, coartado, ensombrecido. Y hasta desconfiamos de su factibilidad y eficacia para lograr los acuerdos necesarios. Para ello, los obispos solicitan al pueblo que se enriquezca el cultivo de la confianza con la cultura del encuentro, que implica la actitud más activa del hacerse cargo del otro. No se trata solo de tolerar al que es distinto, actitud minimalista, sino de celebrar con magnanimidad nuestras diferencias, expresándolas con libertad, con cuidado y con respeto, para acrecentar la riqueza de nuestras ideas y valores. Y en este día patrio, la Conferencia Episcopal pide que se trabaje por el bien de Nicaragua cuidando, por un lado, y utilizando, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así, como nación. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, dicen los obispos, cuanto más se trabaja por un bien de la patria que responda también a sus necesidades reales, teniendo la sabiduría de integrar e incluir sus heridas y desencuentros. Ciertamente así seremos capaces de inaugurar una democracia más exigente y cualitativamente más robusta. Los jóvenes que sigan aportando a la sociedad al respecto,
Los obispos confían en los jóvenes a seguir haciendo sus aportes a la nación, con su estudio y capacitación, con sus energías y anhelos de justicia y libertad, con todos los medios no violentos a su alcance. Lo hacemos con palabras del Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro. No se metan en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. Construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Papa Francisco, discurso a los jóvenes 27 de julio de 2013. Recordaron también las figuras de San Romero, y del siervo de Dios, Fray Odorico d'Andrea. Ellos, afirman, no renunciaron a la verdad y al amor, y por eso hicieron tanto bien a sus pueblos. Y hoy más que nunca, Nicaragua, se lee en el texto, anhela recurrir a esta capacidad de amar como respuesta al sistema de odio y muerte instalado en Nicaragua, que pretende ocultar la acción de Dios. Es necesario perdonar para obtener la paz, para construir juntos un país en paz y democracia. Es necesario perdonar, dicen los obispos, porque la violencia engendra violencia y, como dicen nuestras abuelas, el fuego no se apaga con fuego. No esperemos que este paso lo den los enemigos del bien, somos nosotros, en primer lugar, quienes hemos de asumirlo, porque el perdón trae consigo esa paz que estamos llamados a cultivar. Si queremos la paz social, busquemos primero la paz en nuestros corazones. En palabras del Papa Francisco, el futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía, y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Y para realizar esta misión urgente nos ha invitado con gran lucidez a peregrinar hacia las periferias existenciales de la sociedad. Por último, retomando el sueño de Martin Luther King, 28 de junio de 1963, piden soñar con un país en que redescubramos la gratuidad en nuestras relaciones personales e institucionales. Soñemos con un país en que las personas estén exactamente en el centro de nuestra preocupación y de nuestro quehacer. Soñemos en reconocernos como hermanos, como hermanas, más fraternos aún con los más débiles, vulnerables y hermanos con capacidades diferentes. Soñemos en que el mayor interés no lo tenga el dinero sino el crecimiento de las personas y la felicidad de sus familias. Soñemos con que Nicaragua sea, en verdad, una mesa para todos, también para los que emigran buscando en esta casa nuevos horizontes para su vida. Soñemos en un país sin discriminaciones de ninguna especie. Soñemos con un país de mano tendida y rostro descubierto. Soñemos con un país justo, fraterno y solidario. Soñemos con un país reconciliado. Soñemos con país esperanzado. Los obispos realizaron un video cada día de la semana pidiendo al pueblo rezar por la paz en la nación. Los obispos, además, la verdad y el perdón, son el fundamento y el camino hacia la paz. CELAM, reestructurar el Consejo y la REPAM ante nuevos desafíos. El CELAM está visitando varios dicasterios vaticanos, en el contexto de su reestructuración. El jueves tuvo un diálogo con embajadores ante la Santa Sede, y rectores de colegios pontificios en la sede de la Pontificia Comisión para América Latina, CAL. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano. El CELAM está visitando varios dicasterios vaticanos, en el contexto de su reestructuración. Entre las visitas de la directiva del CELAM, está al Comité para las Intervenciones Caritativas en Favor del Tercer Mundo, organismo de la Conferencia Episcopal Italiana. Se agradeció al comité por el apoyo que la Iglesia italiana ha ofrecido históricamente al Consejo Episcopal Latinoamericano, y en la actualidad al proceso de construcción de la nueva sede de la Escuela Social y del Consejo Episcopal. Posteriormente visitaron al Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Allí, los obispos de la presidencia del CELAM fueron recibidos por el cardenal Kevin Joseph Farrell y el secretario, padre Alexandre Auimello. Sobre la reestructuración, el cardenal Farrell ofreció toda la apertura de este dicasterio, siempre en el respeto por las iniciativas propias de cada región, y destacó la necesidad de apertura a los cambios que debe darse en el corazón de las personas que rodean y apoyan al Consejo Episcopal Latinoamericano. El presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, el cardenal Odilo Scherer, primer vicepresidente, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, secretario general, y Monseñor Rogelio Cabrera, que dirige el Consejo de Asuntos Económicos. Todos ellos se han encontrado también con el cardenal Peter Turkson, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
además de abordar temas prioritarios para el CELAM en materia social, tales como las migraciones, la ecología integral, el liderazgo de los católicos en los campos político, económico y social, los conflictos y las violencias y el urbanismo. El cardenal Turkson animó a los integrantes de la presidencia del CELAM a continuar el proceso de reestructuración, también desde la perspectiva del proceso que vive la Curia Romana bajo la guía del Papa Francisco, teniendo como referencia la integralidad, desde las claves de la simplificación, la eficacia y la innovación. Visitaron los dicasterios del culto divino, y la disciplina de los sacramentos y la Secretaría de Estado. Y tuvieron un diálogo en la Pontificia Comisión para América Latina, con rectores de colegios pontificios en Roma y embajadores ante la Santa Sede. En esa sede se habló de la reestructuración del CELAM, del Sínodo Panamazónico entre otras cosas. Sobre el sentido de esta reestructuración Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, respondió diciendo que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha entrado en un camino de actualización de acuerdo a los retos y desafíos que va presentando la sociedad. Es un cambio necesario, dijo, sobre todo ante los nuevos desafíos considerados clamores sociales como el tema migratorio, que nos obliga a pensar, dijo, cómo tenemos que generar esta ayuda entre nosotros, para resolverlo como conviene. Y todo lo que tiene que ver también con la misión, la crisis vocacional, la solidaridad de los ministros, de los pastores. Y que también dijo el prelado, que los seminarios revisen cómo pueden ser subsidiarios unos con otros. Es urgente, dijo la directiva del CELAM, atender los nuevos retos, por eso hay que revisar las estructuras que ya no funcionan, o no dan los frutos que se deberían esperar ante las nuevas situaciones que vive la Iglesia, afirmó por su parte el cardenal Scherer. En este sentido dijo, el CELAM se está renovando para dar frutos mejores ante las nuevas situaciones, para obtener nuevas posturas, en las estructuras eclesiales del Consejo. Sobre los nuevos conceptos que debe considerar la Red PAM Amazónica, REPAM, el purpurado dijo que existe una nueva preocupación de la Iglesia con la naturaleza, partiendo de las encíclicas de Benedicto XVI y Francisco. Papa Francisco, sigo rezando por paz en Ucrania. En los saludos del Papa al final del rezo mariano de hoy, recordó una de las primeras acciones que están haciendo Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto entre ambas partes, el intercambio de prisioneros, liberándolos. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano. El Papa recordó este mediodía, en los saludos al final del rezo mariano, una de las primeras acciones que están haciendo Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto entre ambas naciones. El sábado pasado, Rusia y Ucrania completaron un esperado intercambio de presos, al liberar a más de 30 detenidos de cada parte, lo que supone un primer paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, indicó el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. En su alocución el Papa expresó su alegría por este hecho. La semana pasada se llevó a cabo el tan esperado intercambio de prisioneros entre la Federación de Rusia y Ucrania. Me alegro por las personas liberadas, que han podido volver a abrazar a sus seres queridos, y continúo rezando por un rápido final del conflicto, y por una paz duradera en el este de Ucrania. Hemos dado el primer paso. Ahora tenemos que dar todos los demás para poner fin a la guerra que comenzó hace 5 años en el este de Ucrania entre rebeldes prorrusos apoyados por Moscú y el ejército ucraniano, señaló Zelensky. El mandatario se refirió a los acuerdos de Minsk firmados en 2015 para poner fin al conflicto en el Donbass, y a los esfuerzos en marcha por parte de París y Berlín para que los líderes de Rusia y Ucrania retomen las conversaciones de paz en el formato conocido como Normandía, Ucrania, Rusia, Alemania y Francia. 2 nuevos beatos, ejemplos hacia nuestra santidad Francisco. En sus saludos, mencionó las 2 beatificaciones, una ayer y otra hoy. La de ayer en la ciudad italiana de Forlì, fue proclamada beata Benedetta Bianchi Porro, quien murió en 1964 con solo 28 años. Toda su vida estuvo marcada por la enfermedad, y el Señor le dio la gracia para soportarla, de hecho, para transformarla en un testimonio luminoso de fe y amor. Y hoy en Limburg, Alemania, es proclamado beato Padre Ricardo Enkes, un sacerdote palostino, asesinado por odio a la fe en Dachau en 1945. El ejemplo de estos 2 valientes discípulos de Cristo también apoya nuestro viaje a la santidad. Por último, el Papa saludó a todos los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, romanos y peregrinos de diferentes países, familias, grupos religiosos, asociaciones. A los fieles de Honduras y Bolivia,
jóvenes empresarios africanos comprometidos en trabajar juntos, Arambe, por el futuro de África, y la peregrinación de automóviles eléctricos desde Polonia. Y a los militares reunidos en memoria del siervo de Dios Padre Gianfranco Chiti, a las hermanas oblatas del Santísimo Redentor, los fieles de Montecchio Emilia con sus amigos venezolanos, y los confirmandos de Crotone. Saludo al grupo Unitalsi y bendigo la gran peregrinación nacional a Lourdes que tendrá lugar en los próximos días. El Papa, no importa cuántos errores cometas, Dios te perdona. En su alocución previa al rezo mariano de hoy domingo, el Papa, recordando las 3 parábolas de Jesús, la de la oveja y la moneda pérdidas y la del hijo pródigo, nos habla del infinito amor y misericordia de Dios. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano. En su alocución previa al rezo mariano de hoy domingo, el Papa retomó el Evangelio de hoy, que comienza diciendo que algunos criticaban a Jesús, por estar con recaudadores de impuestos y pecadores. El Papa nos recuerda que, en cada misa, en cada iglesia, Jesús da la bienvenida a los pecadores y come con ellos, es feliz de recibirlos en su mesa, donde se ofrece por nosotros. Dios no se resigna. ¿Le importas tú? En el Evangelio, Jesús le responde con 3 parábolas, la de la oveja y la moneda pérdidas y la del hijo pródigo. Sobre estas parábolas, el Papa nos dice que Dios no se resigna, a Él realmente importamos. A Él realmente le importas tú, que aún no conoces la belleza de su amor, tú que aún no has recibido a Jesús en el centro de tu vida, tú que no puedes vencer tu pecado. Solo con Dios podemos vencer al mal. Nadie puede reemplazarnos en el corazón de Dios, somos valiosos para Dios. Dios nos espera, no se cansa ni se desanima, cada uno de nosotros es aquel hijo que vuelve a abrazar. Y aunque hayamos cometido demasiados errores, el Papa nos anima diciendo que no tenemos que tener miedo. Dios nos ama y sabe que solo su amor puede cambiar nuestras vidas. No es un Dios riguroso, es un Dios misericordioso. Dios no es un Dios riguroso que derrota al mal con el poder en lugar del perdón, dijo más adelante el pontífice. Dios salva con misericordia, con amor, no con la fuerza, se propone sin imponerse. Para perdonar es necesario dejar de lado la pretensión de creernos justos, y que los malos son los demás. Es necesario, dijo el Papa, sentir la necesidad de ir al Señor, que nos está esperando para perdonarnos. Muchas veces nos equivocamos cuando creemos que tenemos razón, y pensamos que los malos son los demás. El Papa aseveró, no nos creamos buenos, porque solos, sin la ayuda de Dios que es bueno, no sabemos cómo vencer el mal. El mal se vence aceptando el perdón de Dios. Sucede cada vez que vamos a confesarnos, allí recibimos el amor del Padre que vence nuestro pecado, no hay más, Dios lo olvida. No como nosotros, afirmó Francisco, que después de decir no pasa nada, en la primera oportunidad nos recordamos con los intereses de las faltas sufridas. No, Dios cancela el mal, nos hace nuevos por dentro y nos trae alegría. Ánimo, con Dios ningún pecado tiene la última palabra. Peregrinación familias. Parolín, rezar el rosario para fortalecer los lazos. Hoy tiene lugar la Peregrinación Nacional de las Familias a Pompeya, organizada por la Renovación en el Espíritu Santo. En su mensaje a los participantes, el cardenal Parolin destaca los frutos de la oración mariana. Marco Guerra, Ciudad del Vaticano. Rezando el rosario en su peregrinación, las familias recibirán los mismos beneficios, porque, como dice el Papa, la familia que reza unida permanece unida. El rezo del Santo Rosario Mariano, como poderoso instrumento para reforzar los lazos e inundar con beneficiosa armonía la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, es impulsado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el mensaje dirigido a los participantes de la 12 Peregrinación Nacional de las Familias por la Familia al Santuario Mariano de Pompeya. El evento organizado por la Renovación en el Espíritu Santo concluirá a las 19:00 horas con la celebración eucarística presidida por el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El rezo del rosario ensancha los corazones. En generaciones pasadas, las familias se reunían en torno al hogar por la tarde para rezar el Santo Rosario, recuerda el cardenal, y esa petición recitada juntos ensanchaba los corazones al perdón, sanando los conflictos que pudieran haber existido en ese día. La Virgen impulsa a la reconciliación. El cardenal Parolin vuelve a insistir en los frutos de la oración mariana. Nuestra Señora del Rosario todavía desata los nudos que surgen en las relaciones conyugales y empuja hacia la reconciliación, incluso entre familia y familia.
La Madre de Jesús nos muestra el camino y, como en Caná de Galilea, suscita el milagro del vino nuevo para todas nuestras familias, abriendo caminos de solidaridad y de paz para todos los pueblos. El X Encuentro Mundial de las Familias. En su mensaje, el secretario de Estado Vaticano también mira hacia el próximo Encuentro Mundial de las Familias. A la luz de esto, vuestra peregrinación se prepara también para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma en 2021, y que tendrá como tema, el amor familiar, vocación y camino hacia la santidad. En efecto, el camino de la santidad necesita la armonía, típicamente femenina, que brota del corazón de la Virgen de Nazaret. El Papa confía las familias a María. El Papa cuenta con vosotros, y pide que las familias más frágiles sean cada vez más objeto de vuestros cuidados, y de vuestro acompañamiento, escribe el cardenal Parolin. Los que viven la tragedia de la separación, los más pobres, los que no encuentran trabajo o lo han perdido, los afligidos por sufrimientos y por lutos. Mientras pide orar por él y por su servicio a la Iglesia, concluye el cardenal, su santidad confía su camino a la intercesión maternal de María, Reina de las Familias, y envía de corazón a vuestra excelencia, y a todos los participantes una especial bendición apostólica. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por estar con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.